Amados hermanos, estamos cansados de ver la maldad que nos rodea, ¿cierto? Vemos actos de corrupción. Estaba viendo ahora una encuesta, por decirlo así, que dentro de todas las cosas estatales, el peruano tiene la percepción de que hay mayor corrupción en el Congreso. Posiblemente sí, aunque creo que todo está podrido en sí. Vemos noticias de violaciones, asesinatos. Ayer fue la marcha del movimiento gay. Vemos violaciones de niños, vemos robos, secuestros, adulterios. Hay maldad en todo lo que se hace. Basta que el hombre haga algo para que haya maldad. Pero el problema no solamente es la maldad que nos rodea, también encontramos maldad en nuestro corazón, encontramos maldad en nosotros mismos. Y la pregunta entonces es, ¿dónde está el problema? ¿Cómo hago para resolver esto? Porque para resolver algo tienes que llegar a la raíz de esa situación. Y el asunto es que nosotros queremos encontrar soluciones, no sé, cambiando el gobierno, cambiando tales personas, cambiando de repente haciendo tales cambios, pero todos son meras cosas externas. Hoy vamos a ver, como bien nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que el verdadero problema del hombre radica en el corazón del hombre. Así que hoy tenemos este texto. Yo le he dividido en dos partes, de los versículos del 1 al 13 y del 14 al 23. En la primera parte vamos a encontrar cuál es el verdadero problema, y en la segunda parte vamos a ver cómo este problema afecta todo lo que hace el hombre. Bien, así que comenzamos con nuestro primer punto, que yo he titulado Encontrando al verdadero problema. Si nos recordamos el contexto, hemos venido hablando y se ha visto ya en varias oportunidades donde ha habido incredulidad hacia Jesús. Hemos visto la incredulidad en los nazarenos, hemos visto incredulidad aún en la multitud de los 5,000 que recibió los panes y los peces. Hemos visto incluso hasta problemas para creer en Jesús en los mismos discípulos. ¿Se acuerdan la historia de la barca que vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma? Y el asunto es, ¿dónde está el problema? ¿Por qué la gente no está verdaderamente creyendo en Jesús? Y aquí Jesús nos habla acerca de este problema. El texto ocurre en Capernaum, posiblemente. Jesús está en lo que sería su centro de operaciones. Él está con una gran multitud, y en eso, según lo que nos dice el versículo 1, llega un grupo de fariseos y de escribas desde Jerusalén. Los fariseos eran personas expertas en la ley en cuanto a la aplicación. La ley y las tradiciones de los rabinos era una serie de mandamientos y de mandatos también de hombre, una serie de regulaciones donde ponían parámetros estrictos a cada aspecto de la vida del hombre. A tal punto que, por ejemplo, en día de reposo se tenía que contar la cantidad de pasos que se podía dar antes de violar el día de reposo. Imagínense el montón de cositas pequeñas que velaban los fariseos que se cumplían. Era francamente imposible de cumplir tanta regulación. Y los escribas eran más bien expertos, no en la parte práctica, sino en la teoría. Ellos eran expertos en la ley, ellos conocían la ley, conocían las tradiciones al dedillo. Ellos eran personas súper preparadas en cuanto al conocimiento de la ley. Ahora, encuentran un problema. En el versículo 2 nos dice que los fariseos y los escribas vieron a algunos de los discípulos de Jesús que estaban haciendo, comiendo con las manos inmundas. Ahora vamos a hablar sobre eso. No vaya a pensar usted que fueron al baño y no se lavaron la mano o algo así. Ahora vamos a hablar de eso. Esto es no lavadas, dice el versículo 2, y los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición y de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían, dice el versículo 3. Hay que entender esto.
Este no es un lavado higiénico, no es el lavado que usted y yo practicamos y que debemos practicar. Ahora, cuanto más en este asunto de esta pandemia mundial de COVID, se nos ha vuelto a remarcar la importancia de lavarnos las manos. Pero ellos no lo hacían por una cuestión de gérmenes, no lo hacían por una cuestión de suciedad, llamémoslo así, física, sino más bien espiritual. Era una limpieza ritual lo que ellos hacían, era con un fin religioso. El asunto es que ellos hacían estos lavamientos, que también se les llama abluciones, como parte de ceremonias que tenían que hacer para poder limpiar la contaminación ritual que podían haber tenido en las manos. El asunto es más o menos como esto. Hay cosas que son contaminadas según la ley de Dios. Por ejemplo, un cadáver no se podía tocar porque pues contaminaba, y hay cierto tipo de alimentos, cierto tipo de situaciones en que se podía estar en una situación de contaminación ritual. Hasta ahí la palabra de Dios lo dice así. Tenemos las leyes del Antiguo Testamento que nos hablan al respecto. Pero los judíos encima de esa ley habían puesto una tradición de que, por ejemplo, tú tocabas algo que estuviera contaminado consciente o inconscientemente y tu mano ya quedaba contaminada. Entonces, pues tú te sentabas a la mesa y agarrabas tu alimento. Imaginémonos que vas a comer pan, entonces agarras el pan con la mano y esa mano está contaminada. Nuevamente no estamos hablando de bacterias, sino de una contaminación ritual, y entonces la contaminación ritual que está en tu mano pasa al pan y ahora el pan está contaminado, y cuando tú lo metes a la boca y te lo comes, esa contaminación está llegando a ti. Era más o menos la forma como ellos veían la contaminación. ¿Cómo se contamina el hombre? A través de tocar cosas sin lavarse las manos, y entonces cuando las comen se contamina su interior. El problema es que esto no era una doctrina bíblica. Esto era la tradición que se había formado a lo largo de los siglos por medio de rabíes, y que los fariseos y los escribas ponían los dichos de los rabíes a la misma altura que la palabra de Dios. Obviamente, amados hermanos, nosotros entendemos y conocemos que la palabra de Dios es la norma máxima de conducta y de pensamiento. No hay nada más arriba que la palabra. Si la palabra de Dios nos dice que algo es de una manera, de esa manera es, sí o sí. Todas nuestras tradiciones, todas nuestras costumbres, toda nuestra forma de vivir la tenemos que amoldar a la palabra de Dios. Pero ellos no, ellos habían subido sus tradiciones al mismo nivel que la palabra. Es más, los rabíes decían que el oponerse a la palabra de los escribas es digno de mayor castigo que el oponerse a la palabra de la Biblia. Imagínese eso. Para los rabíes era más digno de condenación que tú no le hicieras caso a un rabí, a que tú no le hicieras caso a lo que estaba escrito en la ley de Dios. Ellos incluso habían puesto su palabra por encima de la ley de Dios. Así que ellos ven que los discípulos no se lavan las manos y comen con las manos contaminadas. Y entonces ven una oportunidad, versículo 5. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El propósito, amado hermano, de acá de los fariseos y de los escribas no era hacer que Jesús obedeciera las tradiciones. No, el punto que ellos necesitaban era encontrar pretextos para poder acusar a Jesús y condenarlo a muerte. Ya lo habíamos visto en capítulos atrás, cuando él tuvo también encontronazos con los fariseos, con escribas, cuando dice que ellos ya buscaban ocasión para destruirle. Pues aquí encuentran una ocasión.
Jesús no se somete a las tradiciones de los ancianos, de los rabíes. Y ellos quieren tomar este pretexto para poderlo acusar y matar. Así que Jesús va a exponer su hipocresía. A partir del versículo número 6, Jesús va a exponer la hipocresía de estos hombres. Vemos el versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honrarán, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Jesús le respondió a estos hombres, a los fariseos y a los escribas, pero no le respondió la respuesta a su pregunta, sino que lo que hizo fue primero desenmascarar su hipocresía, y luego vamos a ver que sí responde la pregunta de los fariseos y escribas, aunque no a ellos, pero Jesús primero lo que hace es exponer su hipocresía. Los fariseos se habían presentado delante de Jesús como muy piadosos, como indignados. ¿Cómo es posible? O sea, horrorizados desde un punto de vista religioso. ¿Cómo es posible que tus discípulos sean tan malvados que no se laven las manos? ¿Cómo es posible que ellos vengan y coman alimentos sin siquiera lavarse las manos? Ellos pretendían poner una imagen de piedad, pero en el fondo lo que querían era matar a Jesús, tomar una ocasión para matar a Jesús. Por eso Jesús les dice que son unos hipócritas. Un hipócrita es una persona que aparenta tener una intención, pero en el fondo tiene otra intención diferente. Y Jesús utiliza una cita que está en Isaías capítulo 29, versículo 13. Para poner en contexto, en Isaías 29 se está anunciando el juicio del Señor, el exilio que ya hemos leído en los libros de Reyes y que ahora estamos viendo en Esdras. Ese exilio Isaías lo estaba anunciando. El Señor va a traer su juicio, pero resulta que Israel, en lugar de confiar en Dios y arrepentirse porque iba a venir el ejército babilonio y los iba a derrotar, ellos en lugar de refugiarse en el Señor, se refugian en Egipto. Ellos confían en que Egipto los va a defender, y entonces a manera de juicio, porque el pueblo se resistió a confiar en él y en lugar de él pusieron su confianza en cosas que no podían salvarle, el Señor cierra sus ojos, pone una venda ante sus ojos para que ellos no comprendan la palabra. Así que ellos son el pueblo de Dios, pero que no puede verdaderamente honrar a Dios. Por eso el texto dice: este pueblo se acerca a mí con su boca, dice Isaías 29:13, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que puso su confianza no en Dios sino en algo más, aunque con su boca se llamaba el pueblo de Dios, así estos fariseos con su boca, ellos dicen ser seguidores de Dios, ellos dicen estar horrorizados porque se está violentando al Señor, pero en realidad su corazón está lejos del Señor. Ellos han puesto su confianza en tradiciones inútiles, y también han llenado su corazón de todo deseo malvado por matar al Señor Jesús. El resultado entonces es de hipocresía. Estas personas, como habían rechazado al Señor, habían rechazado la palabra de Dios y se habían refugiado en las tradiciones, no hacen otra cosa que ser hipócritas delante del Señor. Ahora, el Señor les va a poner un ejemplo muy claro de hasta dónde llega su
hipocresía. Versículo 9 nos dice así: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre y a tu madre muera irremisiblemente. Hasta aquí el Señor está mencionando lo que decía la ley del Señor. Sabemos que el quinto mandamiento, Éxodo 20:12, es: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y al capítulo siguiente, Éxodo 21:17, nos dice: igualmente el que maldijere a su padre y a su madre morirá. En otras palabras, la ley lo que exigía de el hijo es que tenga un respeto desde lo interior, desde su corazón, tenga un respeto por sus padres y un amor hacia sus padres que se manifestara a través de sus obras, a través de el honrar. El honrar tiene muchas formas que ver acá, pero en este contexto el honrar tiene que ver directamente con la ayuda que se le podía dar a un padre ya envejecido por un hijo que pues ya había crecido y estaba en una edad de madurez. Pues obviamente se espera de que el hijo honre al padre, pues no solamente con su palabra, sino también con sus acciones. Que pueda no solamente decir yo amo a mi padre, sino que a través de sus acciones pueda mostrar ese amor que tiene hacia sus padres. Era lo que la ley exigía. Pero habían malos hijos que no querían honrar a sus padres, pero al mismo tiempo necesitaban poner una máscara, una carcasa de buen hijo, porque obviamente si el que maldice a padre y madre va a morir, pues a mí no me conviene pasar por mal hijo, pero no quiero honrar a mis padres, ¿cómo hago? Pues los astutos fariseos y escribas habían encontrado una forma de cómo evadir la ley de Dios. Versículo 11. Jesús les dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán significa mi ofrenda a Dios. Es corbán todo aquello con que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué era lo que sucedía? Estos malos hijos lo que hacían era recibir el sabio consejo de los fariseos que le decían: bueno, ¿sabes qué? Hay una cosa, hay una tradición que se llama el corbán. El corbán era que tú podías tomar cualquier cosa tuya y dedicarla a Dios, ofrecérsela a Dios. Eso, imagínate, no sé, por decir algo, imagínate el juego de sala de tu casa. Y entonces tú lo ofrecías a Dios como corbán, como una ofrenda a Dios. Pues eso que tenías, entonces técnicamente ya no es tuyo, sino es de Dios. Y por tanto, tú ya no lo podías entregar a otra persona, porque es de Dios. Ahora, el detalle es que esta tradición, porque todo esto del corbán no es parte de la ley, es parte de las tradiciones de los rabíes. El corbán no necesitabas entregarlo, o sea, no es que yo dedico el juego de sala de mi casa y lo tengo que llevar al templo y deshacerme de él. No, el corbán se quedaba contigo, tú lo podías seguir utilizando, pero ahora tenía la excusa de que no lo podías entregar porque es de Dios. Lo siento mucho, papá, lo siento mucho, mamá, era lo que le decía aquel mal hijo. ¿Sabes qué? Yo todos mis bienes, soy tan devoto del Señor, amo tanto al Señor que todo lo que tengo se lo ofrecí al Señor en corbán, y pues lamentablemente no te puedo dar nada a ti. No te puedo ayudar con absolutamente nada. Yo quisiera de verdad, pero estoy impedido porque la tradición dice que lo que se ofrece a Dios, ya sabes, papá, que lo que se da y quita
el dicho popular, la frase que anda por ahí, el que da y quita, con el diablo se desquita, su suegra resucita, no sé cuánta cosa más dice por ahí. No, papá, no puedo dártelo, lo lamento mucho. Y así los fariseos y escribas manipulaban con la tradición para que pudieran violar la ley de Dios y poner una carcasa de hombre piadoso para delante de la sociedad. Por eso Jesús en el versículo 13 los acusa, dice: ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y con muchas cosas semejantes a estas hacéis. Ahí vemos que Jesús les está diciendo a estas personas: no, el problema no está, la verdadera contaminación del hombre no está en que el hombre meta comida sin haberse lavado las manos. Ese no es el verdadero problema del hombre. El verdadero problema del hombre yace en otro sitio. Y ahí es donde vamos a ver dónde yace el verdadero problema. Llegamos a nuestro segundo punto, que yo le he titulado: un corazón que lo contamina todo. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo. Ahora Jesús ya no se dirige a los fariseos y a los escribas, sino que se dirige a toda la multitud. Y les dijo: oídme todos y entender. Estas son palabras muy solemnes por parte del Señor. Nada hay, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús le está diciendo a la multitud entera. Ahora sí le está respondiendo la pregunta a los fariseos: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Aquí está la respuesta: porque no hay nada que entre en el hombre que le contamine, pero lo que sale de él es lo que contamina. En otras palabras, el problema no está en el exterior nuestro. El problema no es algo que nosotros tengamos alrededor. No es no sé, el pan que te comiste, no es el vecino que tienes, ni siquiera es la esposa que tienes, que tanto reniegas de que no puedes vivir tu vida cristiana en paz por la esposa que tienes. Eso es falso. El problema no está en el exterior. El problema no es que, ay, esa persona me hizo pecar. El problema no está afuera. El asunto no es lo exterior, sino que lo que hay dentro es lo que nos contamina. La comida no pone en peligro el bienestar espiritual de los discípulos. Los discípulos, comiendo sin lavarse las manos, podían contagiarse de cólera, pero no se iban a contagiar, no se iban a contaminar espiritualmente. Ellos estaban comiendo sin que se les afectara su realidad espiritual. En otras palabras, si una persona pura come, sigue siendo puro, y si una persona contaminada come, sigue siendo contaminado. El problema no está en lo que introduce a sí mismo, sino en lo que saca de sí mismo. Ahí es donde está el problema. Pero los discípulos no entendieron esto. Así que en el versículo 17 nos dice: ya pasa el día. Los discípulos se quedan con esa espinita metida en el corazón. ¿Qué habrá querido decir Jesús? Por Mateo sabemos que es Pedro el que lleva, para variar, la pregunta. Pedro es el que consulta. Versículo 17 dice que le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Mateo nos dice que Pedro literalmente le dijo: explícanos esta parábola. Versículo 18, Jesús se enoja:
¿también vosotros estáis sin entendimiento? Jesús podía entender que los fariseos y los escribas no le entendieran. Jesús podía entender que la multitud entera no entendiera la parábola, pero Jesús no podía entender que los discípulos no entendieran la parábola. Ya eran muchos años que había estado con él, ya era mucho tiempo que habían estado conociéndolo, y vemos aquí que aún en estos creyentes, en estos cristianos, tienen un problema en el corazón, lo cual nos pone en alerta todos nosotros. Nada de que esta palabra no se aplica a mí porque yo ya creo en el Señor Jesucristo. No, amado hermano, porque vemos que hasta los discípulos tenían problemas en su corazón. Jesús le sigue diciendo, versículo 18, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y que sale por la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Jesús lo que está diciendo es, pónganse a pensar, cuando tú comes algo, el asunto es que eso que comes nunca llega a tu corazón. Estamos hablando del corazón, no del órgano que bombea sangre, sino del centro mismo de tu ser. El corazón es el asiento del alma, donde tú piensas, donde tú tienes tus diálogos interiores, que hablas contigo mismo, donde tú planeas las acciones que vas a hacer. Todo tu ser, todas tus acciones, palabras, pensamientos, todo lo que tú eres se origina en el corazón. Y Jesús dice que cuando tú comes, esa comida pasa de tu boca al vientre, y del vientre, pues perdone la figura, pero el Señor Jesús es el que la hace, continúa su camino y sale por el otro extremo y llega hasta el water, hasta la letrina. Nunca, desde la boca hasta el final, nunca pasa por el corazón. En otras palabras, esa contaminación que pudo haber entrado, nunca llegó al centro mismo del ser humano. Por eso es que no hay contaminación por medio de alimentos. Por eso es que el que come o el que no come no es ni más ni menos santo, porque los alimentos no pasan por el corazón, pasan de la boca al vientre, del vientre a la letrina. Nada hacen por el corazón del hombre. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema, como originalmente era el título de esta prédica, el corazón del problema es el problema del corazón. En otras palabras, ¿dónde está el problema? Aquí, en el corazón del hombre. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen, y ahí está la lista completa. ¿Cuál es el problema que tiene el hombre? ¿Por qué sus acciones están contaminadas? ¿Por qué hay robo en sus manos? ¿Por qué hay lujuria en sus ojos? ¿Por qué hay chisme en su oído? ¿Por qué hay insulto en su lengua? ¿Por qué hay constantemente pecado en todo lo que el hombre hace con sus manos, dice con su boca, piensa en su corazón? El problema está que todo esto está contaminado porque surge de una sola raíz del corazón, el cual está contaminado. Debido a que el corazón está contaminado, todas las acciones que se desprenden del corazón están contaminadas. Hace un mes atrás que Dios me dio la oportunidad de estar en Costa Rica, fuimos a un lugar muy bonito. Si alguna vez está en Costa Rica, le recomiendo que vaya a Río Celeste. Anótelo ahí para sus planes de los próximos viajes. Vaya a Río Celeste.
Río Celeste es un lugar muy bonito, pero tiene una característica especial, que el río, valgan sorpresas, es celeste. Literalmente celeste, color turquesa. Pero no es así todo el tiempo, sino que viene bajando el río de color transparente, normal, como siempre, y llega a un punto donde hay una fuente de minerales que son de origen volcánico y se mezcla las aguas del río transparentes con esta serie de minerales, y a partir de allí todo el agua que baja es de color celeste. Es hermoso. Usted ponga ahí en Google Río Celeste, Costa Rica, y va a ver imágenes. Ahorita no, porque estamos en medio de la predicación, después del culto, pero usted va a ver lugares muy, muy bonitos. El punto es que esa fuente, ese lugar de donde salen los minerales, termina teñiendo todo el río de Celeste, a tal punto que ese lugar donde se tiñe el agua se le llama los teñideros. No importa la gota de agua que tú veas, una vez que pasa por ese lugar, es celeste. Lo mismo sucede con el ser humano. Todas tus acciones, antes de que tú hagas algo con tus manos, primero pasa por el corazón. Antes de que haya un pensamiento en tu cabeza, primero pasa por el corazón. Antes de que haya una palabra en tu boca, primero va el corazón. Y si mis acciones están contaminadas, están teñidas de pecado, para que me entienda la ilustración, si mis pensamientos están teñidos de pecado, mis palabras están teñidas de pecado, es porque han pasado por el teñidero. El teñidero es el corazón del hombre que está caído. Jesús hace una lista, no exhaustiva, pero sí representativa, de los pecados del hombre. Él habla de malos pensamientos o malas intenciones. Estos son los diálogos interiores que tú tienes contigo mismo, donde estás pensando mal para hacer algo. Están los adulterios y fornicaciones, que involucra conducta sexual ilícita, involucra desde ver a una persona y codiciarla en el corazón, involucra pornografía, involucra lascivia, involucra reírse de chistes obscenos. Los homicidios, que no solamente incluye el matar a una persona, sino también guardar odio y rencor contra alguien. Los hurtos, que no solamente es sustraer el bien de alguien, sino también el codiciar, el querer tenerlo de alguien. La avaricia, que es la codicia de lo ajeno. Maldades, que resume todo este tipo de acciones que se toman. Luego tenemos malas actitudes, como por ejemplo el engaño, que es el falso testimonio, el mentir acerca de otra persona, como estaban por hacer los fariseos y escribas, diciendo toda clase de males, de mentiras contra Jesús. La lascivia, que es la falta de autocontrol, en dar rienda suelta a los impulsos perversos del corazón. La envidia, que se traduce literalmente como un ojo maligno, un ojo malo, que es ver con desagrado el bien de otra persona. La maledicencia, que es usar la lengua para dañar a los demás, para insultar, para calumniar, para chismear. La soberbia, que es la arrogancia, el ver a los demás como inferiores a nosotros mismos. La insensatez, que es la actitud que muestra que esta persona no tiene sentido alguno, que prefiere vivir en pecado que vivir en santidad. Amado hermano, el Señor Jesús nos está enseñando que el gran problema que tiene el hombre es el corazón del hombre. El problema no está en lo que comió, el problema está en lo que hay en su interior. Y esa no es la realidad de los peores seres humanos. No es que así son los políticos, así es el asesino, el violador de niños. Así eres tú y así soy yo. Esta es nuestra realidad. Romanos 3, no hay ni uno solo bueno, ni aún uno.
ni uno solo. Todos tenemos este corazón. Por eso es que, amado hermano, todos estamos urgidos de tener la única solución que puede resolver nuestro problema. Como puedes ver, el problema no es periférico, el problema no es externo. Permítame un momento. El problema, amado hermano, no está en tu entorno. No es que, el dinero lo corrompió. No, la corrupción ya estaba en su corazón. El dinero lo único que hizo fue darle la oportunidad de mostrar la corrupción que había en su corazón. Amado hermano, es la corrupción interna, lo que hay dentro de nosotros, lo que nos lleva a tener una vida de espaldas a Dios, una vida de rechazo hacia el Señor. Y esa corrupción no solamente, repito, está en los demás, sino también en ti. Y tú no puedes hacer nada porque no hay nada que pueda cambiar el corazón del hombre, por más buenas acciones, por más cosas que tú quieras hacer, por más bueno que tú te sientas. Pero en Ezequiel capítulo 36 nos da la solución. El Señor dice en el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sí hay una solución. La solución es nuestro Señor. La solución es el cambio que solamente Jesús puede hacer en nosotros. La solución es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él va a cambiar este oscuro corazón. Ahora, si tú eres creyente y tú sigues permaneciendo en quizás no en todo, pero sí hay algunas áreas donde tu corazón sigue guardando la oscuridad. Amado hermano, hoy es tiempo de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor y venir a Cristo. Porque Él no quiere que su pueblo viva en pecado. Él no quiere que nosotros sigamos contaminando el corazón nuestro. Él no nos lavó para que nosotros sigamos pecando. Él nos lavó para que nosotros tengamos corazones limpios y podamos vivir dentro de la limpieza que el Señor nos da. Así que te invito para que mires en tu corazón, reflexiones en tu corazón, porque solamente el Señor puede cambiarlo. Y si nos ponemos a pensar, una vez que el Señor nos ha dado un nuevo corazón, ahora sí podremos vivir para Él. Ahora sí podemos hacer todo lo contrario a esta lista de pecados que están acá. Ahora sí podremos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Te invito para que inclines tu rostro y hoy puedas orar a Dios juntamente conmigo y le pidas al Señor que cambie tu corazón.